buenas tardes, queridos hermanos de Mario Bravo. Para mí es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo. Estuvimos el miércoles pasado estudiando el capítulo 1 y vimos los primeros 5 versículos y una introducción acerca del libro de Miqueas, y hoy quisiera que juntos podamos ver los 11 versículos que nos quedan de este capítulo. Y es lindo poder juntos ir compartiendo algunas enseñanzas. Al principio va a ser un poquito de explicación en cuanto a esta profecía, pero también podemos sacar algunas enseñanzas que nos van a servir en este tiempo. Así que bueno, quisiera que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Me gustaría orar antes de comenzar y de esa manera ir juntos estudiando este capítulo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y queremos pedirte que esto que estamos compartiendo sea de bendición para cada uno de los hermanos, para la iglesia, y que nos estés ayudando, Señor. Darte gracias también porque en tu palabra podemos aprender y queremos que todo esto que aprendamos lo podamos poner en práctica, aunque es difícil en este tiempo, pero no imposible, Señor, porque nos estás enseñando muchas cosas a lo largo de estos días complicados, Señor, para la nación, para nuestro país, para el mundo entero. Dejamos todo a tu cuidado, te agradecemos, alabamos tu nombre, gracias en nombre de Señor Jesús. Amén. Bien, vamos al versículo 5 del capítulo 1 de Miqueas. Del versículo 5 hasta el 16 vamos a dividirlo en 3 partes para que sea más fácil de ir viendo algunas características que tenían en aquella época los hermanos, digamos, o el pueblo de Israel. No eran hermanos en ese momento. El pueblo de Israel que podían afectar si no escuchaban el mensaje de Dios. Las características era que en aquel momento, habíamos mencionado, había mucha idolatría, había mucho pecado, porque el mismo pueblo, que era el pueblo elegido por Dios, oprimía a algunos de su propio pueblo, y eso no era bueno, no era lo que Dios quería en cuanto a esto. Así que acompáñenme al versículo 5, dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por el pecado de la casa de Israel. Y acá hace varias preguntas, y una pregunta que se responde con otra pregunta. A ver, fíjense lo que dice: ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Uno podría decir o leer de esta manera: ¿quién es responsable de la rebelión de Jacob? Y responde con una pregunta: ¿no es Samaria? Es como que la pregunta es contestada con otra pregunta, diciendo: ¿no es este? Y eso nos da la pauta de que hay una pregunta y una respuesta en el mismo versículo. Versículo 6 dice: haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera lo juntó, y a dones de ramera volverá. Y el versículo 8 dice: por esto lamentaré, y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Hasta aquí nomás. Vamos a ver el primer grupo de textos donde vamos a ir viendo algunas cositas. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a esto es que hay un problema, y el problema es la idolatría en esa época. Y me lo marca bien claro en este versículo 5. El problema está en las dos capitales. Uno empieza a ver y dice Samaria y Jerusalén. Y son los lugares más destacados en aquel momento. El reino del norte con su capital y el reino del sur con su capital. Cuando uno habla acerca de Judá y habla acerca de Israel, ve que hay dos lugares principales, pero los lugares que son capital de cada una de estas divisiones del reino están manejadas por la idolatría. Aunque tenían un lugar para adorar, se olvidaron de adorar al Dios correcto.
se olvidaron de acercarse a Dios y empezaron a buscar distintos ídolos. Y los ídolos en aquel momento tenían que ver también con un tema de sexo, porque en los cultos que tenían, los cultos paganos, el sexo era algo primordial. Había sacerdotisas, sacerdotes, y era una mezcla de cosas, y eso no es lo que Dios quería, ni tenía como objetivo el hecho de que sea adorado de esa manera. Pero hay varias cosas que uno tiene que ver. Fíjate en el versículo 6, dice: haré pues de Samaria montes de ruinas. Y me metí en Google ayer y estaba viendo y empecé a mirar las imágenes de lo que es Samaria, y te animo a que puedas hacer eso. Fíjate lo que es Samaria hoy en día, y es lo que dice este versículo: es ruinas. El lugar de Samaria en Israel es el lugar donde más ruinas hay. Y no se encuentran, los arqueólogos no encontraron ningún ídolo. ¿Por qué? Porque dice este versículo también que va a destruir todos los ídolos. Trataron de encontrar algún ídolo, una estatua que tenga relación con este pasaje, y no pudieron encontrar ningún ídolo. O sea que el trabajo o la profecía se cumplió a la perfección. No encontraron. Han encontrado otras cosas, pero ningún ídolo para poder decir: esta era una ciudad idólatra. No, la destruyeron totalmente. Y cuando dice esto acerca de que los valles van a quedar llenos de ruina, hay un lugar que es el lugar más alto de Samaria, y uno se para ahí y mira y ve todas las ruinas. Lo vi por internet, no piense que fui hasta allá, ¿no? Mira y ve todas las ruinas de alrededor. Y menciona, ¿no es cierto?, que esa tierra va a ser una tierra de viñas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser arada. O sea que va a quedar nada. ¿Saben dónde tienen las mejores viñas Israel? En Samaria. El pasaje nos muestra, y hoy en día nosotros podemos ver esa realidad, ¿no? De que Dios cumplió lo que Él había dicho. Y esa zona es la zona donde hoy hay viñedos y el mejor lugar para cultivar uvas. Así que uno ve que la palabra de Dios se va cumpliendo. Y dice: derramaré las piedras, ¿no es cierto?, por el valle. Mirás desde ahí y ves todo por todos lados ruinas. Es algo increíble. Versículo 7, decíamos: todas las estatuas serán despedazadas y todos los dones serán quemados. Esta palabra dones tiene que ver con regalos. Antes lo que hacían era, se llevaban unos vasos o unas jarras o lo que sea que tenía que ver con presentar algo, y eran perfumes. Y entonces se llevaba al lugar que se hacía el culto y se dejaba ahí, y después eso lo tiraban, ¿no es cierto?, como un incienso, como un aromatizante, para que largue olor en el fuego. Bueno, esto mismo que está mencionando acá era lo que hacían los paganos. Hacían eso, llevaban sus regalos a sus ídolos. Y esto es lo que dice acerca de esto. Esto costoso que llevan ahí es el precio de algo malo, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con todas las cosas que en aquel momento el paganismo hacía. Y les dice: esto que gastaron en esto, después van a tener que gastarlo nuevamente en lo mismo. Y saben, pasaron muchos años, y en la época romana se volvió a reconstruir en Samaria, ¿no es cierto? Se trató de reconstruir la ciudad y volvieron a ser nuevamente idólatras, y se volvió a destruir esta ciudad parcialmente, porque siguieron en la misma situación, en el mismo pecado. Dice el versículo 8: por tanto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Esto me hace acordar, ¿se acuerdan de Isaías? Isaías estuvo 3 años desnudo. ¿Y por qué? Porque había un propósito, quería anunciar algo, quería demostrar algo, Isaías. Y acá vemos que Miqueas hace lo mismo. Esto tiene que ver con un lamento, con una forma de anunciar el mensaje. Así como Jeremías era el profeta llorón, y se lo menciona así porque clamaba, y cuando predicaba y lloraba porque le dolía
lo que iba a acontecer, Miqueas hace lo mismo. Dice, mira, si Isaías vivía de esta manera, Jeremías hacía lo mismo, la mejor manera de mostrarle al pueblo el dolor es esta, haciendo este tipo de ruidos, ¿no es cierto?, con gemidos. Dice el mismo versículo 8, haré aullidos como de chacales y lamento como de avestruces. Miren, ahora vamos a pasar cuál es el sonido de un chacal. Presta atención a esto. Y el del avestruz también. Fíjate cuál es el sonido del avestruz. ¿Viste? Es algo que impacta el sonido. También lo buscamos y queríamos ver, porque a veces no tenemos idea cuando leemos el pasaje a qué se refiere. Tiene que ver con un dolor, un lamento. Y el mensaje era eso, un mensaje de lamento, porque había mucho dolor en lo que iba a acontecer. Dios iba a castigar al pueblo por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Y era doloroso. Y el que transmitía este mensaje lo tenía que demostrar. Y Miqueas está haciendo eso. Con su vida, con su testimonio, con su mensaje, transmitir el dolor que había, porque Dios estaba dolido, porque su pueblo se estaba poniendo rebelde contra él. Este primer tramo nos marca, ¿no es cierto?, las consecuencias que iban a acontecer por todo esto que se estaba haciendo mal. Pero desde el versículo 9 hasta el 13 inclusive, también nos sigue marcando algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Fíjate lo que dice el 9. Porque su llaga es dolorosa y llega hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y acá comienza un juego de palabras. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que este libro tenía una característica, que hacía un juego de palabras que con la traducción es difícil de entender? Pero vamos a tratar de entender algunos pasajes que mencionan las ciudades y mencionan lugares. El tema es que para tener idea de esto tenemos que hacer la traducción de lo que significa cada ciudad. Y ahí es donde nos cuesta poner esa relación. Pero vamos a tratar. Fíjense lo que dice el versículo 9. Había hablado acerca de la llaga dolorosa. Y es el dolor que va a llegar a Israel. Pero también hay un dolor de parte de Dios, porque es su pueblo. Y el dolor es fuerte para Dios y también va a ser fuerte para el pueblo de Israel. Y va a llegar, como dice, hasta Judá y hasta Jerusalén. Y estas son profecías que han ocurrido, ya pasaron. Israel y Judá han sufrido muchísimo. ¿Por qué? Por su rebeldía contra Dios. Pero el 10 dice, no lo digas en Gat, ni llores mucho, revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mira, en primer lugar tenés que ver algunas cositas que tienen que ver con los nombres. Cada nombre en Israel tenía un significado. Por ejemplo, acá en Gat, la palabra Gat, versículo 10, significa ciudad llorona. Y cuando lees de nuevo, dice, no digas en la ciudad llorona, ni llores mucho. Y es un juego de palabras, o sea, no llores mucho en una ciudad llorona. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como mencionamos, es un juego de palabras donde te está diciendo, mira, en esta ciudad que es llorona, van a llorar mucho. ¿Por qué? Y porque la mano de Dios va a estar sobre ellos. Dice, llegó hasta la puerta de mi pueblo Jerusalén, en el versículo 9, ¿no? Y la idea es eso, que el dolor va a llegar a todos los lugares. Van a llorar mucho. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el pueblo se rebeló contra Dios. Versículo mismo, el 10, revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Es difícil de pronunciar, pero fíjate que también eso significa algo, ciudad polvorienta. Entonces ese término, Bet-leafra, es revuélcate en el polvo de una ciudad polvorienta. Es un juego de palabras
que utilizaba Miqueas. Quizás a nosotros no es muy claro, pero si vas buscando el sentido lo que le quiere decir es el detalle de la ciudad y la consecuencia que va a tener esa ciudad. Revuélcate en el polvo de una ciudad polvorienta, o sea, vas a estar dándote vueltas en tu propia ciudad. ¿Por qué? Por el dolor. Versículo 11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. 3 ciudades. Vamos a ver qué significa cada uno. Mirá el versículo 11. El versículo 11 es Zafir, ciudad hermosa. A ver, vamos de nuevo. Oh morador de la ciudad hermosa, vas a estar desnudo y con vergüenza. En una ciudad hermosa estar en esa situación es complicado, ¿no? O sea, da ese juego de palabras para que entiendan. Van a pasar mal momento, una mala circunstancia. ¿Por qué? Por el pecado que el pueblo tenía. Dice el morador de Sanán. Y Sanán es ciudad que marcha. Y dice el morador de la ciudad que marcha, no marcha. O sea, una ciudad que tiene movimiento va a estar parada, no va a marchar. ¿Por qué? Por el castigo de Dios. ¿Qué cosas, no? Dios te está diciendo por medio de Miqueas cosas que cada uno en particular tiene como virtud, pero también ahora tiene una consecuencia por el pecado. Dice, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y esa palabra es un lugar cercano o un vecino. Y vieron que en Proverbio dice, mejor vecino cercano que pariente lejano. Te está diciendo acá que tu vecino, en esta circunstancia que era confiable, ahora te va a quitar el apoyo. Alguien que podías estar, no lo va a poder hacer. Siendo que es una ciudad que se menciona que es ayudadora, ¿no? Entre vecinos. Bueno, acá no va a pasar eso. Características que Miqueas va diciendo en cuanto a las virtudes de cada ciudad. Son 10 ciudades que se están mencionando. Hoy algunas ya no existen, pero en aquel momento sí. Y estaban todas rodeando a Jerusalén en aquel tiempo. Así que para tener una idea en cuanto a esto. Dice el versículo 12, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. ¿Y Marot qué significa? Mira lo que encontramos acá. Amargura. Ellos que estaban esperando una buena noticia, recibieron una noticia amarga. Esperando una buena noticia de parte de Dios como ciudad, la noticia buena no llegó, sino que fue amarga. Pues de parte de Jehová el mal había descendido, dice, hasta las puertas de Jerusalén. La buena noticia no llegó, llegó una mala noticia. Es lo que menciona, ¿no es cierto?, acerca de los asirios que iban a invadir, es lo que se menciona acerca de esta profecía que Israel, reino del norte, reino del sur, iban a ser oprimidas. Ten en cuenta eso. Dios está hablando a su pueblo y le está diciendo todo lo que iba a acontecer. Dice el versículo 13, uncid al carro, dice, bestias veloces y moradores de Laquis. Laquis significa ciudad de caballos. Entonces dice, a ver, ustedes que son una ciudad de caballo, preparen los caballos porque van a tener que salir corriendo por la circunstancia. Ahora, un buen caballo, una buena ciudad que tiene estas características, van a tener que utilizar todas sus herramientas, sus animales. ¿Para qué? Para huir, porque la ira de Dios estaba sobre su pueblo. Dice después que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Laquis es una ciudad que está muy cerca, ¿no es cierto?, de los límites de Israel, y menciona, ¿no es cierto?, que entra el pecado por esa ciudad. Si entra el pecado por esa ciudad, dice, bueno, ustedes son los primeros que pecaron, así que van a ser los primeros que van a estar oprimidos por la mano de Dios. Dice después, porque de vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por causa de esa ciudad entró el pecado. Y es lo que hoy están pagando una consecuencia en relación a esta profecía que Miqueas está dando. Ahora,
En este segundo bloque uno está viendo que este juego de palabras es para hacerle entender al pueblo que la mano de Dios se está acercando, la ira de Dios se está acercando, y que Él cuando dice algo, lo cumple. Hoy les mencionaba y les decía, fíjate que si buscas en internet podés ver todo esto y la consecuencia está. Bueno, en cada una de estas ciudades hay muchas que ya no están, ni existen, porque la mano de Dios hizo lo que tenía que hacer. Y Él no traiciona, ¿no? El que avisa no traiciona, dice el refrán, ¿no? El Señor avisó. Por medio de su palabra dijo lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Oíd, escuchen, estén atentos, prepárense porque va a pasar esto. Daba oportunidad, claro que Dios siempre da oportunidad. El gran problema es que su pueblo no lo quiso escuchar, creyendo que estaban bien porque tenían un buen pasar económico, porque estaban en una posición económica bien, pero no miraban todo el contexto, oprimían a sus hermanos, vivían de maneras distintas, los reyes vivían en castillos de marfil o reinos de marfil, ¿no es cierto?, donde había muchísima riqueza, ese es el concepto, y había hermanos que estaban pasando mucha necesidad. Qué parecido que es con nuestros días hoy, ¿no? Hay muchos que tienen un pasar económico muy alto y creen que está todo bien, y hay otros que están pasando muy mal, y es una situación muy parecida. Los ricos no quieren dar un centavo por los pobres, y los pobres están sufriendo por la necesidad de que los ricos no dan nada. Hay la teoría del derrame que dicen, bueno, vamos a darle a los ricos para que después... No existe eso, porque el pobre nunca recibe. Hoy en nuestros días estamos viendo una ayuda social, que esto, que otro, y hablamos con algunas autoridades, decíamos, están haciendo mal las cosas, porque muchas veces los pobres son pocos los que reciben 2 o 3 veces ayuda de distinta manera, pero hay otro grupo dentro de esa pobreza que no sigue recibiendo nada. Y qué bueno es que podamos ayudar y colaborar, viendo realidades y pudiendo ser de bendición a otros. Y eso es un desafío para la iglesia. Hoy en estos días tenemos que tener una mirada distinta de poder ayudar. Económicamente seguro que muchas iglesias no están bien, pero aquellas que pueden, sería muy bueno que tengan esa mirada de poder ayudar primeramente a los de la familia de la fe, pero también a aquellos que no lo son, para que vean también la misericordia y el amor de Dios, de la iglesia, de los hermanos. Terminamos con el versículo 14 al 16. Y fíjate que dice, por tanto. Y eso marca también una separación. Estamos hablando de todo esto y por esto, por causa de todo esto, dice, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Asquid serán para engaño a los reyes de Israel. Y fíjate en esta característica, el versículo 14 menciona Asquid y es una ciudad de mentira. Esta ciudad fue la que dijo, cuando tengan problema mis hermanos de Israel, los vamos a ir a ayudar. ¿Y qué hicieron? Ciudad de mentira, no ayudaron nada. En el momento complicado y difícil, miraron para otro lado y no fueron a ayudar. Qué duro, ¿no? Que vos confíes en alguien y que cuando tengas ese momento difícil, esa persona mira hacia otro lado. Esto era la ciudad, se la mencionaba por eso, porque en el momento que tenía que ayudar no ayudó. Quizás vos y yo estamos en una situación parecida, ¿no? Que vemos la realidad y a veces damos vuelta la mirada hacia un lado, hacia otro, para no ver o para no querer ayudar a aquel que lo necesita. Por tanto, dice, vosotros daréis dones, o sea, volvemos a lo mismo, ofrendas, regalos, pero esto es ficticio, es mentira, es una apariencia, nada más que eso. Versículo 15, aún os traeré nuevo poseedor, o moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Fíjate que son ciudades, que son características, y a veces tenemos que, como decíamos recién, parar en qué significa cada una de estas palabras, porque si lo leemos rápido no entendemos qué significa esto. Y cuando dice este versículo, os traeré nuevo poseedor, bueno, eso sí lo entendemos, ¿no?
va a venir un reino que va a estar sobre ustedes y va a poseer sus vidas, sus bienes, todo lo que ustedes tienen. Eso es lo que va a hacer el pueblo asirio. Y va a estar sobre todo esta parte de Israel. Y menciona esto. También dice después el mismo versículo: o moradores de Maresa, versículo 15. Maresa significa temblor de cabeza. O sea que el miedo va a ser tan grande que ellos mismos van a estar temblando. Esa es la idea, ¿no? Su cabeza iba a estar temblando. ¿Por qué? Por todas estas circunstancias que van a pasar. Bueno, es el nombre que tienen las ciudades. Un temblor que van a tener. La cabeza va a temblar. El que está manejando todo va a temblar por todas estas circunstancias. Dice: la flor de Israel huirá hasta Adulam. Lo principal de Israel va a ir a Adulam. Adulam, ¿se acuerdan qué es? Adulam es la cueva donde estuvo David cuando fue perseguido, el lugar donde él estuvo tranquilo, donde consiguió paz, donde pudo pensar. Bueno, le está diciendo, la cabeza que está temblando va a ir a ese lugar y va a tener un lugar de reposo, va a estar tranquilo. ¿Para qué? Para mirar el desastre que ocurrió. ¿Por qué? Porque no se volvieron a Dios. O sea, imagínate esto, ¿no? Aquello que es lo principal de Israel, el grupo principal, va a estar sin orientación. Van a estar sufriendo. Todo por no obedecer a lo que Dios manda. Ellos creían que por tener un buen pasar económico, Dios estaba con ellos. Y qué equivocados que estaban. Dice el último versículo: raeré y trasquilaré por los hijos de tus delicias, hazte calvo como el águila, porque al cautiverio o en cautiverio se fueron de ti. Este último versículo nos marca una realidad que ocurrió, pero que en ese momento todavía no había acontecido. Lo que le está diciendo: raeré, arrancate los pelos. Viendo toda esta realidad, te vas a arrancar los pelos. No solamente los pelos, dice, y trasquilaré, dice, te vas a cortar barba, pelo, te vas a arrancar los pelos por el dolor. ¿Cuál es el dolor? Dice, por los hijos de tus delicias. Tus hijos, los que vos querés, van a ser llevados lejos. ¿Se acuerdan? En el reinado asirio, lo que hacían era agarrar a los jóvenes y se los llevaban, pero a miles de kilómetros. Los alejaban totalmente. ¿Se acuerdan Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué ocurrió? Bueno, algo muy similar. Eran llevados, y los mejores eran llevados a otros lugares lejanos. Y se les enseñaba otras lenguas, y se les enseñaba otro tipo de cultura, ya no la cultura hebrea, sino la cultura que era dominante en ese momento. Pero imagínense los padres que ven a sus hijos que se van y que saben que nunca más los van a volver a ver, que va a ser muy difícil. ¿Cuánto dolor va a haber en esos padres? Bueno, esta es la idea en cuanto a esto. Arrancate los cabellos, cortate la barba. ¿Por qué dice eso? Porque Moisés antes decía, mira, tu cabello no te lo cortes, tu barba no te la cortes. Era algo que Moisés había mencionado al pueblo de Israel, y los hebreos tenían esa costumbre de tener el pelo largo, de no tocarse la barba. Hay un grupo hoy actualmente que vos ves quizás en 11 o en distintos lugares que hacen eso, no se cortan la barba, ves con el pelo larguito y con los rulitos, los bucles. Bueno, esa es la idea, no se tocaban el pelo, pero por causa de esto se los arrancaban por el dolor. Dice, hazte calvo como el águila. Busqué en internet y una de las águilas que se mencionan es calva. O sea, hay un montón de águilas que tienen un plumaje muy bonito en su cabeza, un plumaje blanco con el pico amarillo, pero hay otros que no, ya no, están peladitas. Bueno, te dice, vas a sufrir, se te va a caer el cabello, te vas a quedar pelado. ¿Por qué? Porque se te va lo más querido, los hijos, los jóvenes, todo eso se va todo esto va a acontecer por la dureza del corazón. Dice, porque en cautiverio se fueron de ti, se fueron y fueron oprimidos. Este capítulo nos muestra todo lo que iba a acontecer. Imagínatelo
desde esta perspectiva. Miqueas está anunciando algo que iba a pasar y que el pueblo no quiso escuchar. Yo quisiera terminar dejándote 3 desafíos. En primer lugar, con relación a este primer párrafo, si vos tenés ídolos, que dejes de lado esos ídolos y pongas en el primer lugar a Dios. Qué desafío, ¿no? El ídolo que sea, ídolo es poner algo en el lugar que tiene que ocupar Dios. Yo no sé si vos tenés algo que estás poniendo que es más importante que Dios. Quizá para vos es más importante tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, lo que sea. No tiene que ocupar el lugar de Dios. Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Y el primer desafío es ese, poné a Dios en primer lugar. El segundo desafío que tengo para vos en esta semana o en este estudio es que estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este pueblo no estuvo dispuesto. Miqueas trató de explicarle con una forma poética y no hubo caso. Así que animate a escuchar la voz de Dios. Y el tercer desafío para vos y para mí es ser un fiel transmisor del mensaje de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Y bueno, primeramente conociendo con exactitud el mensaje de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer, estar estudiando la palabra de Dios permanentemente, leyendo, conociendo, estudiando, indagando. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios nos quiere decir y después compartir con otros este mensaje maravilloso. 3 desafíos para esta semana, que vos y yo podemos hacerlo y quizás puede durar este desafío para toda la vida. Lo ideal sería eso. Te animo a que puedas hacer esto, que juntos podamos tener estos desafíos. Me gustaría terminar con una oración y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo y queremos pedirte especialmente que vos nos bendigas, nos ayudes, que bendigas a la iglesia Mario Bravo, a cada uno de los hermanos y darte gracias porque me dieron esta oportunidad de compartir juntos tu palabra, que podamos seguir estudiando y conociendo un poquito más de las cosas que vos hiciste y que vas a hacer con nuestra vida y con el pueblo, Señor, que vos elegiste. Pero especialmente te pedimos que nos ayudes a obedecerte en todas las cosas. Gracias te damos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y gracias nuevamente por darme esta posibilidad de compartir este mensaje con ustedes.